Efesios 6. Gloria a Dios. Efesios 6:10. En adelante. Amén. Bueno, primeramente, buenas noches, hermano. Que el Señor me los bendiga y los guarde y que hoy nos dé fuerza para esta vigilia que hacemos hoy en el nombre de Jesús. Leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el nombre de Jesús, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este servicio, Señor, esta enseñanza, Padre mío, de hoy. Que sea usted, Padre mío, Señor, enseñándonos, Señor, dándonos, Señor, Padre mío, entendimiento y sabiduría, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro corazón, Dios Todopoderoso. A usted, Señor, al único que conoce nuestras vidas, el único que conoce nuestro corazón, el único que da fuerza, salud, vida y que nos dirige, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, a usted, Padre mío, Señor de los cielos, nos entregamos hoy. En este momento, Señor, nos entregamos a ti, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre mío, nuestros ojos, nuestra boca, Padre mío, nuestro cuerpo, Padre mío, Señor de los cielos, que somos templo y morada de tu Espíritu, Padre mío, Señor de los cielos. Padre Santo, sea usted, Padre mío, Señor, llenándonos, Señor, y saturándonos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, dándonos, Señor, gozo, Padre mío, y paz. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso Santo, Padre mío, Señor. Sea usted, Padre mío, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, enseñándonos hoy, Señor, dirigiéndonos, Padre mío, Señor, dándole, Señor, sabiduría, Padre Santo, y fuerza, Padre mío, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Padre Santo, toma, Señor, la dirección, Señor, de la pastora Merité, Padre Santo, de mis hermanos, Padre mío, Señor de los cielos, de Leonela, Padre mío, Señor Isaac, Padre Santo, de Mariani, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso Santo. Pata, pata, socorra. Santo, santo, socorra. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso Santo, y bueno y para siempre tu misericordia, Padre. También, Padre mío, Señor de los cielos, pongo delante de ti, Señor, a Mariflor, a Merité Chalón, a mi Victoria, Padre mío, Señor, a Lía, Padre mío, Señor, Padre Santo, a Lenny, Padre mío, Señor, de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor. Sea usted, Señor, hablándonos hoy. Amén. Háblanos, Señor, en este día. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y que escuchemos tu palabra, Señor, y que entendamos, Padre mío, Señor, lo que usted, Señor, quiere, Señor, decirnos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. A ti, Padre, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Gracias, Padre. Eres nuestra ayuda, nuestro socorro, y a ti, Señor, lo entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a estar dándole hoy continuidad al último tema de nuestro curso de doctrina fundamental. El último de las ordenanzas, que son los diezmos y las ofrendas. Vimos el viernes pasado los diezmos y las ofrendas según, Antiguo Testamento. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué dimos en
una breve oración que es el diezmo. La 10ª parte. Okay. ¿Y qué es la ofrenda? Es lo que sale del corazón para ofrendar, ya sea en el momento de la reunión o del servicio, o lo que tú das, lo que damos de corazón. Eso es lo más importante que debemos recordar acá, que lo damos, es dar. Y nosotros vemos estipulado en el Antiguo Testamento el diezmo como un deber e incluso las diferentes ofrendas que pudimos ver en Levítico, como es el holocausto, la oblación, ofrendas por la paz, ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias, que es diferente al diezmo. Una cosa son los diezmos y otra cosa son las ofrendas. Y vimos cómo en la ley mosaica, en la ley, se estipula de manera ordenada y específica qué es cada cosa, ¿ok? ¿Y para qué es? Nosotros quedamos allí en eso, estudiando la parte del Antiguo Testamento y qué decía Dios cuando el pueblo de Israel fallaba. Eso lo vimos en Ageos y en Malaquías. Pero hoy vamos a comenzar lo que dice el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca del tema. Entendiendo que Jesús tuvo que cumplir la ley. Por tanto, ellos cumplían y obedecían lo que decía el diezmo y las ofrendas, ¿ok? No es que no. Jesús estuvo en esa época y Jesús, para poder cumplir la ley, tenía que cumplirla toda. No es como ahora. A mí me llama poderosamente la atención ahorita que la gente quiere sacar del Antiguo Testamento las fiestas. O sea, ellos quieren hacer fiestas. Las fiestas solemnes que están estipuladas en el Antiguo Testamento. Pero se les está olvidando que la fornicación es pecado. Se les está olvidando que el chisme está mal y no andar ahí chismeando. Nos lo dice en Levítico 19. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que tomamos unas cosas o queremos tomar unas cosas y dejar otras. O queremos tomar los diezmos y las ofrendas, pero no tomamos el hecho de que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso implica más allá de una acción o una intención, porque hay acciones que la intención es una cosa, se hacen acciones buenas con otras intenciones. No es la verdadera intención, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, o yo veo, porque estoy hablando muy a título personal, que las personas quieren, o sea, no estamos bajo la ley, pero quieren volver a la ley. En ninguna parte de lo que se predicó de Hechos en adelante, porque ¿cuándo comienza el nuevo pacto? ¿Cuándo? ¿Antes de que Cristo muriera o después de que Cristo murió? ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Después que Cristo murió. Después que Cristo murió. ¿Por qué lo pensamos? Si Él es el que abre el nuevo pacto. Sin muerte, sin sacrificio, no hay remisión por los pecados. Jesús hizo esa remisión por los pecados. Entonces, la gracia no comienza antes. Comienza después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque, ¿qué dijo Jesús? Lo leemos y necesitamos recordar todo esto porque, vuelvo y repito, llama poderosamente la atención que nos queremos congelar en algunas cosas del Antiguo Testamento
y en otras no. Queremos tomar una y dejar otras. Como hay gente que no, que el sábado, guardar el sábado, pero guardan realmente toda la ley. Y nada haces con guardar una cosa y no guardarla toda. Y si nadie pudo cumplir la ley, sino solo Jesús, sino Jesús nada más, entonces me vas a decir tú a mí que con tu religión tú vas a cumplir la ley y vas a estar presente delante del Señor justificado. No, porque ya no es por la ley. O sea, usted puede tratar de cumplir la ley ahorita, pero ya no es por la ley, porque usted no puede invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, nosotros debemos tener cuidado porque ciertamente jugamos con cosas que a veces no entendemos muy bien o que creemos que nos conviene y que Dios las pasa desapercibidas. A Dios no se le pasa nada. A Él no se le pasa nada. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar claro. Estamos bajo la gracia. Y al versículo que yo quiero ir, nos vamos al Evangelio según San Juan un momento. Evangelio según San Juan. Y vamos a ver estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Isa. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 30. Ahí está. Juan 19:30. Jesús estaba en la cruz. Jesús ya había cargado, se le había cargado sobre él toda iniquidad, todo pecado, toda maldad, toda maldición generacional. Todo se había cargado sobre Jesús en esa cruz. ¿Ok? Porque maldito es que el colgado en un madero. De todas maneras, para el próximo viernes nosotros vamos a tocar otra vez ciertos puntos que les aconsejo, les recomiendo que no se pierdan las clases para que afiancen no solamente el conocimiento, sino la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tengamos fe en lo que dicen las escrituras. Dice acá Jesús, él está colgado en el madero, ya pasó por todo aquel proceso horroroso. Y no es que ya estaba bien y chévere, no, pero ya estaba a punto de entregar su espíritu. Y él dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y esto para que se cumpliera, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. ¿Qué estabas diciendo, Jesús, con esas palabras que son tan significativas? Que por supuesto no las voy a hablar ahorita, pero sí las vamos a ver en esta vigilia. Consumado es. Entonces yo no entiendo cómo podemos persistir e insistir en vivir en el Antiguo Testamento cuando Jesús cumplió la ley, porque ninguno estaba siendo justificado ni iba a ser justificado por la ley, porque ninguno podía cumplirla. Y hoy hay religiones diciendo que guardan el sábado y que no comen el cochino y que no hacen ciertas cosas porque el Antiguo Testamento lo prohíbe. Pero siguen bebiendo, siguen adulterando o fornicando, siguen mintiendo, siguen engañando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es hipocresía. Hipocresía religiosa. Yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no hay nada allí para nosotros hoy. Por supuesto que todavía hay profecías que están por cumplirse y que se están cumpliendo hoy. Pero no me venga con el cuento de la ley.
No me venga con el cuento de la ley, porque usted y yo no estamos bajo la ley. Esa dispensación ya pasó. Esa dispensación se cumplió. ¿Y quién la cumplió? Jesús. ¿Hasta qué momento? Hasta este mismo momento. Consumado es. En el mismo momento que Él entrega su espíritu, amados, Él estaba nada más y nada menos muriendo por todos los pecados de la humanidad. En ese momento se hizo la redención, y se hizo la restitución, se hizo la justificación en ese momento. Allí, en ese consumado es. Estaba diciendo Jesús, Señor Padre, lo cumplí todo. Cargó Él la iniquidad, el pecado, las maldiciones de la humanidad. Entonces, fíjense algo, vamos a buscar otro pasaje. Para que nos haga el favor aquí, Isaac, y nos los ubique, ¿verdad? Porque si usted no sabe cómo fue que Jesús se convirtió en maldición, ya lo vamos a ver. Nos vamos a... Tenemos varias citas, ¿verdad? Pero vamos a tomar acá a Deuteronomio 21. Deuteronomio capítulo 21. Verso. Es Cristo mi Rey. Cantaré. Verso 23. Deuteronomio 21, 23. Miren lo que dice las escrituras aquí. Miren lo que dice acá. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Aunque usted no lo entienda, si no lo entiende, espero en el Señor que lo esté comprendiendo, que esto, aquí había una profecía. Y sí, ahí se estaba dando precisamente una orden de que debía de diversas leyes que debía acontecer con alguien que fuese colgado. Pero mire lo que dice acá las escrituras. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Les pregunto, por lo mucho o poco que usted ha leído las escrituras, ¿Jesús pasó la noche sobre el madero? ¿Sí o no? Sí, porque dice que llegó hasta finalizar el día, la noche, algo así. Jesús no pasó la noche en el madero. No lo pasó. Una vez que Jesús expiró, vino José de Arimatea y pidió el cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba esta palabra. Ya estaba esta profecía y de hecho no lo podían dejar. Eso es como igual está escrito en profecía que no se debía partir ningún hueso de él. ¿A Jesús le partieron los huesos? Pero a los que estaban a los lados de él, sí. ¿Cómo es posible que no le partieran los huesos a Jesús? Porque Jesús ya había expirado. Pero proféticamente a él no debían partirle los huesos. Y proféticamente a él le iban a traspasar el costado. Entonces, por profecía, a Jesús no le parten los huesos, pero por profecía
a Jesús le traspasan el costado. Todo está escrito. Nada de lo que sufrió Jesús no estaba escrito, todo estaba escrito. Y si todo eso se cumplió, vamos a creer nosotros que no se va a cumplir el arrebatamiento, que no se va a cumplir la gran tribulación, que no se va a cumplir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no va a haber 1000 años. Por supuesto que todo eso va a acontecer. Vemos aquí en Deuteronomio que dice las escrituras que no se dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero, y sin falta lo enterrarás el mismo día. No podía pasar otro día. A Jesús lo enterraron el mismo día. El mismo día. Y eso lo vemos aquí mismo. Conchale, quisiera no quitar ese versículo de ahí. Pero bueno, yo voy a leer acá en el Evangelio según San Juan, para que quizás no me quite ese versículo de ahí, ¿verdad? Voy a leer Evangelio según San Juan, capítulo 19, que es donde estábamos, pero voy a leer del verso 38 para allá. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos. ¿Por qué? Porque aparte de que era judío, él no era cualquier judío. ¿Ok? Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe con 100 libras, perdón. Tomando pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puestos ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Recuerden que Jesús muere antes de celebrar las fiestas de las Pascuas. Y ellos estaban en ese tejimaneje de crucificar a Jesús y de celebrar las Pascuas. Ellos no estaban entendiendo que precisamente el Cordero Pascual ya lo habían sacrificado horas antes. Por eso, mire, la belleza de las Escrituras, esto es hermoso. Usted poder conocer el Antiguo Testamento y sobre todo el Pentateuco. La gente no quiere leer el Pentateuco. Pero cuando usted lee el Pentateuco, usted se le dispara el cerebro. Porque usted ve en esos libros que a veces, ay, pero qué tedioso. No, dígame Levítico. La gente, y el enemigo no quiere que nadie lea Levítico. Levítico, usted ve a Jesús antes de. Entonces vemos que proféticamente se dijo que sobre él se iba a cargar todas las iniquidades. Y él, ¿cómo se hizo maldito de esta manera? De esta manera, porque ¿qué dice acá? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, que en el momento que a Jesús lo colgaron, todas las maldiciones, por eso es que yo tengo y hago hincapié, yo entiendo que hay guerra espiritual, yo entiendo que hay que orar, yo entiendo que hay que renunciar, pero señores, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Porque las maldiciones generacionales, o sea, dígame usted, o sea, si yo necesito hacer un proceso extenso y dinámico de liberación, ¿es que acaso el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente? Explíquenmelo. Explíquenmelo. Yo sé que Jesús dijo, ojo, y ahí es donde está el problema. Jesús dijo, cuando le llevaron a los discípulos un endemoniado y ellos no podían echarle fuera al demonio, Jesús le dijo, hombres de poca fe, pero también les dijo, esto sales con ayuno y oración. Ok, pero pregunto, ¿estaban bajo la ley o bajo la gracia? Explíquenme. Estaban bajo la ley. Sí, Jesús les había dado, y ellos tenían un poder, había un poder. Y ciertamente
Jesús les estaba diciendo, si ustedes no buscan la comunión, si ustedes no ayunan, si ustedes no oran, no van a tener comunión con el Padre y ellos no van a reconocer en el mundo espiritual quiénes son ustedes. Pero ahorita, en este momento, cuando Jesús se llevó todas las iniquidades, todas las maldiciones, fue hecho maldito por nosotros. Maldito. Por eso es que esa canción que dice, no puede ser maldito aquel que en su dolor, pero él no era, ni lo es, pero él se hizo y cargó todas las maldiciones generacionales por amor a ti y por amor a mí. En ese momento, y ustedes dirán, ¿por qué todo esto para hablarnos de diezmos y ofrendas en el Nuevo Testamento? Porque yo necesito que usted entienda qué pasó para que usted entienda lo que significa el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. Porque no tiene ningún valor solo diezmar y ofrendar porque una iglesia te lo dice, porque un pastor te lo exige, o porque el basamento único y exclusivo está en Ageo y en Malaquía. No. El diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento hacen un cambio de 360 grados. Porque ya el valor, obviamente, lo necesitamos para la obra, sí. Pero no es una imposición. No es por obligación, es por amor. El mismo amor que llevó a Jesús a la cruz a convertirse en un maldito por ti y por mí. Ay, pero ¿cómo está diciendo que Jesús se convirtió? Deuteronomio 21:23. No dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta. Lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha de heredar. ¿Saben qué? Jesús cargó la maldición y lo bajaron y lo enterraron para no contaminar la tierra. Porque estaba escrito, era lo que ellos sabían, era lo que ellos creían. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento cuando sobre Jesús se carga toda la maldición? Vámonos a Mateo. Sigue dejando ese versículo ahí. Vámonos a Mateo. Porque usted tiene que entender lo que yo le voy a decir de las ofrendas y los diezmos en el Nuevo Testamento que nos corresponde a nosotros. Y la gente se siente obligada, pero es que ya no es obligación, es amor, es por amor. Porque yo amo lo que Jesús hizo por mí y yo quiero que otros lo reciban. Y para ello yo también necesito sembrar, yo también necesito dar para que la obra crezca. Pero vamos a ver esto acá. Mateo capítulo 27, ¿verdad? Y voy a leer desde unos versos más allá para acá. O sea, no desde el 1, pues, me explico, ni del 32. Me voy a leer desde el verso 45. Mateo 27, del verso 45 en adelante. Dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, 3 horas de tiniebla. 3 horas donde fue tremendo porque ahí fue donde Jesús sintió lo que él sintió y lo vamos a leer no, eso lo dice ella, no lo vamos a leer. Aquí acabamos de leer que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ojo, la hora novena no son las 9 de la noche de nosotros. ¿Ok? No es así. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y era una pregunta. Y esto significa, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? El peso del pecado y de las maldiciones de la humanidad estaba sobre él. Era como que todo se oscureció, donde Jesús sintió que había sido desamparado, donde la presencia del Padre no estaba allí porque la carga del pecado de la humanidad estaba sobre su Hijo, sobre el primogénito, que primero era el unigénito. Hasta ese momento Jesús todavía era el unigénito Hijo de Dios. Hasta ese momento. Y vemos que Jesús siente el peso y no solamente se siente, se manifiesta de manera física, donde todo se convirtió en tinieblas. Me imagino el infierno celebrando, pero lo que no sabían era que había llegado su hora. Y sigue diciendo acá, verso 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Recuerden que este momento es el momento después que él le dan esa esponja con vinagre. En Juan declara que Jesús dice su última palabra y dice, Padre, consumado es, y entrega su espíritu. Justo en ese momento. Pero antes de todo eso, él cargó, señores, él cargó sobre su cuerpo las maldiciones de la humanidad. Entonces, todo lo que usted y yo le demos al Señor, él lo va a recibir con todo amor si es por amor. Nada es poco y nada es mucho. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hacemos ahora con respecto a diezmo y ofrenda es por amor. ¿Y por amor a quién? A él, a su obra. Del resto, lo que usted está dando, hasta sirve para maldición usted mismo cuando usted lo da y dice, ¿qué hará el pastor con eso? Eso ya no es su problema. Usted lo dio en el amor, pero nosotros vamos a ver ejemplo de eso ahorita, porque ya sí nos estamos adentrando al tema. No es que estábamos fuera de él, pero es necesario que veamos lo que hizo Jesús. Se entregó. ¿Acaso preguntó Jesús cuánto necesita Merité para ser perdonada? Ah, ¿será que es una uña? Mi pregunta es la siguiente. Usted se ha machucado una uña y duele, ¿verdad? Se ha mordido la lengua y vaya que uno, que le da de todo, ¿o no? O se ha metido el dedo en el ojo y duele y molesta. Imagínense a él siendo triturado, molido, como dijo el profeta Isaías, en Isaías 53, molido por nuestros pecados. Y con este versículo de Isaías, ahí sí nos podemos ir a Isaías 53. Nosotros no podemos hablar de ofrendas ni de diezmos si no hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque él se ofreció. Él se hizo ofrenda expiatoria por ti y por mí. Y eso lo leímos la semana pasada en Levítico. Vamos acá, ahí mismo en el verso 3 en adelante. Isaías 53 del verso 3 en adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, o sea, no es como lo pensamos, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que usted y yo nos merecíamos, se lo llevó él. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
Aquí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué el castigo de nuestra paz? Porque cuando usted y yo hoy tenemos paz, él se llevó la peor parte. El castigo que usted y yo y la humanidad entera se merecían, lo pagó Cristo. ¿Ustedes creen que cuando nosotros estamos diciéndole a la gente, conviértanse a Cristo, vengan a Cristo, es porque es un mero fastidio que queremos llenar las salas de personas para tener mayor dinero? Señores, no están entendiendo que Cristo fue tan suficiente para salvar a la humanidad que todavía hay tiempo hoy de correr a él y ser salvo. Porque la gente está diciendo, usted consigue cada loco, y perdóneme porque tengo que decirlo por su nombre, usted consigue cada loco diciendo en las redes que Jesús se equivocó, que Dios se equivocó, que se contradice, que no sé qué, que no sé cuánto, si él es bueno porque hace lo malo, porque si, y si él es bueno porque se va a morir mucha gente. Señores, la gente va a morir no porque Dios sea malo, la gente va a morir porque no quieren obedecer a Dios, a su creador. La gente va a morir no porque Dios quiera, ellos van a morir por su propia decisión, porque Jesús entregó su vida por toda la humanidad para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué hace la humanidad? Le da la espalda a Dios, porque prefieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque prefieren tener una religión de... No voy a decir eso, perdón. Prefieren tener una religión de club social, donde juegan a evangélicos, donde dentro de la congregación, porque el pastor no sabe qué piensa y qué ve usted y qué hace usted y qué habla usted, y usted no sabe ni qué piensa, ni qué ve, ni qué hace el pastor, y todos nos engañamos juntos. O sea, es un tiempo de llamado de atención. Es un tiempo de decirle, esto no es por ustedes, esto es para todos nosotros. Recuerden que esto está saliendo y si a alguien le llega, que le amanezca. Pero es necesario que nosotros podamos entender hoy que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente, tan suficiente que lo hizo por toda la humanidad. Humanidad que hoy incluso tiene el tupé de hacer saber. Y no solamente eso, lo televisan, le dan audiencia, que ellos se creen, se consideran y se perciben animales. Porque es que Dios se equivocó. Pues no, señores, la humanidad va a perecer por querer negar el apoyo, la ayuda, el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Y Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú mueras. Pero la decisión de dejar el pecado es tuya, no de él, porque él te dio libre albedrío. Él te da la oportunidad de decidir. Él te muestra el camino correcto, pero tú decides tomar un camino de espejismo, de cosas muy hermosas, según a la vista del que mueve tus hilos, pero que al final es camino de perdición. No podemos hablar de ofrendas y de diezmos sin hablar lo que Jesús hizo en una cruz para nosotros hoy, que no estamos bajo la ley, porque por la ley todos somos condenados, porque si no hubiese ley no hubiera pecado, pero hay ley y la ley no es que ella es mala en sí, ella muestra tu pecado y mi pecado. Lo que hace necesario la intervención de Cristo en la cruz. Porque la ley solamente te mostraba el pecado, pero Jesús te muestra el camino de salvación y vida eterna. O sea, no podemos, no debemos. Necesitamos entender que cuando usted entrega algo a un ministerio, usted no está entregando dinero, usted está entregando amor. Y ese amor se entrega según cuánto tú amas.
Y esto nos va a llevar al primer ejemplo. Está en Lucas. Lucas capítulo 21. Nos vamos a ir allí. Lucas 21. Nuestro primer ejemplo y excelente y grandioso ejemplo de lo que nos dice la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y de hecho tiene por título la ofrenda a la viuda. Encontramos que para Dios es más importante, escúchame bien, la actitud. Por eso, si tú vas a diezmar y vas a ofrendar y te vas a quejar de que el pastor tiene más plata que tú, de que tú le vas a dar eso y él va a hacer X, Y, Z, no se lo den. No por él, por ti. Porque si bien él hace eso, él va a dar cuentas a Dios. Y si no lo hace, tú vas a dar cuentas a Dios doble. Porque no está en nosotros determinar qué hace. No estoy diciendo con esto que si usted ve que le están robando, usted órele a Dios. Porque nosotros hoy queremos tener permiso de todo. Hasta de decir si el pastor es bueno o es malo. Y sabemos que la Biblia en hebreo nos manda a nosotros a ver la conducta de nuestros pastores, la fe de ellos. Y si es buena, dice que la imitemos. Hebreos 13. Yo hablaba ayer con Mariflor y le decía, a mí me da demasiada tristeza la generación que tenemos hoy en la iglesia. Y me dijo, la generación de cristal, esa misma. Porque cuando yo me convertí no era así y cuando ella se convirtió tampoco. Éramos verdaderos guerreros del Señor. Y no le permitíamos al emocionalismo hacer trincheras en el cerebro de nosotros. No se lo permitíamos. Ay, es que es injusto. ¿Sabes cuántas cosas yo en mi cerebro pude haber pensado que eran injustas? No estuviera hoy aquí. Entonces, vamos a ver la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos aquí en Levítico 21, perdón, Lucas 21, del verso 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos. ¿Quién vio a los ricos? Jesús. Que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, casi que hago una fanfarria aquí, ¿verdad? Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo quiero que Marianne, en su versión, nos lea este pasaje. Lucas 21, y lo seguimos dejando allí con Isaac, pero ella va a leer Lucas 21, del verso 1 al 4, muy pausadamente. Amén. Amén. Del 21 al 1 al 4. Al 21, del 1 al 4, exacto. Ajá. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos, poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrendas. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Amén.
Amén. De hecho, la versión de Mariani sí dice de que el material de las monedas era cobre. Pero yo les voy a decir acá, porque eso ya lo tenía fríamente calculado, porque nosotros necesitamos muchas veces saber con peritas y manzanitas qué es lo que dice las escrituras. ¿Por qué rayos Jesús dice que los ricos que pueden haber lanzado quién sabe qué cantidad de dinero, dice y compara a los ricos, la ofrenda de los ricos, con la ofrenda de la viuda, declarando que la ofrenda de la viuda prácticamente fue más aceptable que la ofrenda de aquellos ricos? Y de hecho la respuesta está ahí mismo en el versículo 4. Pero yo les quiero leer esto. Permítanme leerles esto. Dos blancas o lepton, o sea, llamada así en el idioma de ellos, en el griego, de la época de Jesús. En la época de Jesús representaban la moneda de menor denominación en circulación, equivalente a un cuadrante romano. Su valor era extremadamente bajo, aproximadamente el 1% del salario diario de un trabajador, el 1% de un denario, que constituía una ofrenda insignificante en cantidad, pero total en sacrificio para la viuda pobre. Ahora vamos a ver la moneda, la blanca, que en griego es lepton. Es una moneda, de cobre. Es la más pequeña de la época. O sea, realmente la más insignificante. Dos de ellas equivalían a un cuadrante romano. O sea, era un valor todavía. Por ahí leí un autor que decía que lo más económico que ellos de repente podían comprar era un racimito de uva y para ello necesitaban 20 blancas y ella solamente tenía 2. Las 2 blancas, ya dijimos, es la equivalencia a un cuadrante romano y su valor real de esas 2 blancas es el 1% del salario de un día. O sea, valía muy poco. Muy, muy, muy poco. Ahora bien, que yo se me aquí. Entonces vemos aquí en nuestro versículo que Jesús utiliza nada más y nada menos este ejemplo, y no era que lo usó por usarlo, es porque él vio algo que tú y yo no vemos allí, quizás, o que muchos en la época no lo vieron. Él ve que venían los ricos y echaban su ofrenda en el arca, y me imagino así como que para que sonara muchísimo, así como que para que hiciera estruendo. Mira, estoy pasando yo y estoy dando mucho. Aquellos que hacen alarde con su ofrenda. Estoy dando mucho. Pero también vio a una viuda y miren lo que la escritura declara, muy pobre. No era solo pobre, señores. Aquí hay un artículo, o sea, una palabra que nos dice algo que va mucho más allá del hecho de que era pobre. Era muy pobre. Porque usted puede ver gente pobre, pero también usted ve gente muy pobre. Podemos clasificarlos. Porque usted ve gente que, no, esa persona es pobre. Bueno, porque de repente no tiene algunas condiciones en su hogar. Pero hay gente que está muy pobre que ni siquiera tiene que comer. Bueno, Jesús hace una distinción entre los ricos y en esta anciana que era muy pobre. Y no solamente eso, Jesús se dio cuenta de lo que echaba. Y se dio cuenta que eran 2 blancas. Usted puede decir, bueno, es que por la cantidad es fácil de notarlo. Pero eso significa que a Jesús sí le llamó la atención. Mientras otros de repente estuvieron pendientes de cuánto echaron los ricos, él prestó atención de cuánto echó la viuda.
Y él dice allí, después que él ve aquel panorama, él dice, en verdad os digo. O sea, él no iba a venir a decir cualquier cuento. Él no les iba a decir cualquier comparación, cualquier parábola. No, no. Jesús vio todo allí. Jesús vio intención ahí. Jesús vio actitud ahí. Para aquellos que piensan que las actitudes no se ven como ustedes creen que se tienen que ver. No, yo actúo de esta manera, pero la gente, mire, lo espiritual se revela para el espiritual. Así de sencillo. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y no solamente dijo que los ricos, o sea, que todo aquel que haya echado en ese lugar, echó más ella. Y cualquiera pudo haber dicho, pero mi madre, si apenas pudo colocar 2 blancas, 2 moneditas que no le alcanzan ni para comprar el mínimo para comer. ¿Cómo es que ella echó más? Y aquí viene la intencionalidad, el amor, la actitud en ella. Ella lo echó todo. Ella echó su vida ahí. ¿Ustedes creen que a ella le importó que se iba a quedar sin nada? Mientras a nosotros nos importa, ay, pero, ay, no, están pidiendo comida, pero si damos eso y nos quedamos sin nada. Ay, nos están pidiendo una ofrenda en la iglesia, pero es que yo no cobro casi si yo doy eso y me quedo sin nada. Ay, pero es que necesitan para esto, pero es que yo no tengo mucho dinero. Yo lo que tengo es para mis medicinas. Imagínense a la viuda pensando así. ¿Hubiese logrado que Jesús dijera lo que dijo? Dígame honestamente. Si la viuda se hubiese puesto a pensar que ella echando las 2 blancas no iba a tener ni para comer el mínimo, hubiese podido Jesús dar la instrucción, la enseñanza que dijo y ella quedar registrada nada más y nada menos que en el Evangelio, como muestra de la verdadera actitud de amor. La misma actitud que tuvo Jesús, no entregó una uña. Cuando yo les pregunté que si usted se había pisado una uña, si usted se había mordido la lengua, si usted se había metido el dedo en el ojo, Jesús no hizo eso. Jesús se entregó por completo, desde la corona de la cabeza hasta las puntas de sus vestiduras, porque hasta sus pies fueron clavados. Como él lo iba a entregar todo, esa anciana lo dio todo, sin importar qué. Y él dice, esta viuda pobre echó más que todo. Y lo explica en el verso 4. Porque ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. La gente está esperando que les sobre para dar sobras. Y esa es la verdad. Eso es como cuando teníamos los billetes y la gente buscaba el más feíto para tirarla en las ofrendas, porque nadie se los aceptaba a ellos en las bodegas. No, llévenselo al pastor. Pregunto, ¿qué intención hay ahí? Bueno, pero es dinero. Y si es dinero, ¿por qué no lo gastaste tú? Si es dinero, ¿por qué en vez de agarrar y tirar eso en el alfolí, agarraste el mejor billete? ¿No sabes que ese era el mismo pensamiento de Caín? Ofrenda es ofrenda. La gente agarra que no, que es que Abel entregó carne y Caín entregó verduras. Señores, no tiene que ver nada con carne ni con verduras. Tiene que ver con la intencionalidad, con el amor. Caín dio de lo que le sobró, de lo que no importa, con tal lleve algo, total es salir del paso. Mientras Abel dijo, no, amo al Dios soberano, al que nos creó, del que nos ha hablado mi papá, que era Adán. Porque Adán tiene que haberle hablado a ellos de Dios. ¿Y qué hizo Abel? Le dio de lo mejor. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos lo mejor para nosotros y vamos a ver, Señor, si me alcanza. Si tú me provees esta vez, yo te doy. Pero si tú no me provees, sabes que tú no me diste la provisión, Señor, ¿cómo te doy? Si no tengo ni para comer yo.
¿Qué le dijo la viuda de Sarepta a Elías? Señor, tengo un puñito de harina para hacer dos panes, uno para mi hijo y uno para mí, echarme a morir. ¿Y qué le dijo Elías? Aquí está el mismo principio. ¿Qué le dijo Elías? Bien, haz como has dicho, pero hazme uno primero a mí. Si tú siempre pones a Dios de primero, sin importar el puñito que tú tengas, va a ser como la viuda de Sarepta. Como le dijo Elías, hazlo así, porque la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que llueva. Eso es fe, eso es amor. Tu propio amor te es contado hasta por fe, porque cuando tú amas, tú crees. Entonces, no estamos hablando de cualquier ofrenda. Ya yo no puedo hablar de la ofrenda y del diezmo hoy como lo pude hablar el viernes pasado conforme al Antiguo Testamento. No puedo. Y por eso, desde este ministerio y desde este pastorado, yo no obligo a nadie, porque cada quien sabe cómo ama a Dios. Sí está la ley de la siembra y la cosecha, sí está lo que dice Malaquía, sí está lo que dice Ageo, pero está lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, aquellos echaron de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Escuche bien, todo el sustento que tenía. ¿Cómo rayos sabía Jesús que era todo lo que tenía? Pero era todo lo que tenía. Ni el pastor ni los hermanos saben cuánto tienes o no tienes, pero Jesús sí. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó? ¿Quién lo sabía si no era ella, Dios y el diablo que lo puso? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Pedro no le dijo, no me engañas. Pedro no le dijo, ay, mira, tú ven acá, ¿qué fue? No, le dijo, ¿por qué permitiste? O sea, no me engañas a mí, le está engañando al Espíritu Santo. ¿Por qué permitiste que el diablo te metiera esa basura en tu cabeza? Lo mismo, el mismo principio. Porque Ananías y Zafira también querían ser alabados y elogiados por lo que daban. No estaban dando de corazón, no estaban dando por amor, estaban dando para alcanzar un puesto de elogio, para que todos lo vieran como piadosos, a costa del engaño. Porque el problema no fue la cantidad que dieron, el problema fue el engaño. Y hoy por hoy el problema sigue siendo el engaño. El problema sigue siendo la falta de amor. Y le voy a decir algo, Ananías y Zafira eran personas de la iglesia primitiva, no eran ajenos a la iglesia primitiva. Ellos estaban ahí porque ellos estaban juntos, unánime, y ellos vendían sus posesiones y entregaban por devoción, por amor, no por obligación. Entregaban el monto de la venta a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira se dieron cuenta que un tal fue y lo hizo. Y lo entregó y lo alabaron y lo bendijeron. Entonces ellos coincidieron, esposos, Ananías y Zafira, tenían una heredad por allá y la vendieron. Y en lo secreto, de nuestro Padre que ve en lo secreto y nos recompensa en público, ellos no entendieron que Dios ve en lo secreto. Y ellos confabulándose dijeron, la vendimos en 1,000, pero vamos a decir que la vendimos en 500 y nos quedamos con 500. Ok, vamos a hacer eso. Y se apareció Ananías y entró con tal seguridad y con tal convicción de que le iban a decir, oh, wow, tú has hecho misericordia, tú has hecho algo muy bueno, porque nos estás dando esta ofrenda para que todos compartamos. Pues no, porque resulta ser que ahí visiblemente estaba Pedro, pero quien también estaba ahí era el Espíritu Santo. Y Pedro no se podía callar y no se pudo callar, porque cuando el Espíritu Santo habla, uno no se puede callar, amado. No es uno siente un fuego que si tú no dices te explota. ¿Y qué dijo Pedro? Ananías. No fue un reclamo. Porque él va y le dice, vendimos esta heredad en tanto. Y oh, wow.
para él en su cerebro. Pero el Espíritu Santo sabía que no era así. Se lo dijo a Pedro. Pedro ni siquiera dijo, te vas a morir. Señores, fue un juicio de una, así, rapidito, del Espíritu Santo, de Dios ahí. Y Pedro no dijo nada. Pedro le dijo lo que le dijo y cayó muerto. Y se lo llevaron. Y cuando entró Zafira, Pedro le dio la oportunidad a Zafira y le preguntó, ¿en cuánto vendieron esto la heredad? Era el momento de Zafira decirle, no, señor, no fue así. Y le dijo, sí. Y le dijo, bueno, ahí viene, después que le dijo lo otro, le dijo, ahí viene entrando los que llevaron a tu marido, eso mismo te van a sacar. Cayó muerta y se la llevaron y la enterraron con el marido. Señores, es la intencionalidad, es el amor, es la actitud. No hagas nada para que la gente te dé recompensa. ¿Qué le dijo el Señor cuando aquellos estaban orando y estaba un publicano por allá y estaba un religioso? Aquel que demuda el rostro y pone cara de víctima de cordero degollado. Mientras que el otro dice, Señor, miserable soy, perdóname. Sí, soy un pecador. ¿Cuál de los dos se fue justificado? Entonces, así como la viuda lo entregó todo, usted puede decir en qué estaba pensando. Yo creo firmemente que ella sí creía en Dios. Más de lo que tú y yo creemos. Cuando ahí ella estaba bajo la ley y tú y yo estamos bajo la gracia. Entonces, primer principio que quiero establecer en ustedes. Lo importante de la ofrenda de una persona no es la cantidad que da, sino el sacrificio que hace para darlo. El sacrificio que hace para darlo. Los ricos no hicieron ningún sacrificio, ellos dieron lo que les sobró. La viuda dio todo lo que tenía. Es un principio para nosotros en la ofrenda. Y eso es una de las cosas por las cuales el Señor agarró y volteó todo en el templo. Que dijo, han convertido la casa de mi padre en guarida de ladrones. ¿Saben por qué? Porque ya ellos no criaban los mismos animalitos que necesitaban para hacer las ofrendas, sino que era tan fácil como ir, comprarlas y entrar y degollarlos. Algo que ellos no sacrificaron, no hicieron nada para llegar, solamente tener un dinero y pagar por él y entrar y hacer el sacrificio. Siempre se debe dar en proporción con los ingresos recibidos. Obviamente en el Antiguo Testamento, se enseña el diezmo, el 10%, que le pertenece a Dios. Y en Primera de Corintios, nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2, se enseña a ofrendar según lo que hayamos prosperado todas las semanas. Si se da menos, bueno, es asunto suyo. Si usted da menos, es asunto suyo. Pero nosotros aquí en Primera de Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es el apóstol Pablo, dando instrucciones a la iglesia de Corintios. Ahora bien, que usted va a dar y lo que tiene para dar es eso, nadie le está diciendo que lo dé todo. Pero cuando usted dé con amor. Yo no le estoy diciendo a usted que si usted tiene son 100 bolívares, de los 100 bolívares. Eso es un trato de Dios con usted. Y punto.
pero no dé pensando que van a hacer los demás con ese dinero. Usted lo está dando al Señor y corresponde a la persona que lo recibe después dar cuentas de ello. Se debe dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Nos vamos a 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios 9, 6 y 7. De todas maneras, en estos capítulos de 2 Corintios, tanto 8 como 9, se enseñan cómo debemos ofrendar. Pero vamos a leer ahorita 2 Corintios 9, versos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra, ojo, Nuevo Testamento, y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted tiene que darlo con la convicción de que lo está haciendo para la obra. No porque usted, ay, bueno, yo voy a dar esto para que el Señor me supla tanto porque yo lo necesito. No. Ay, qué tristeza, ahora yo le estoy dando esto y yo me voy a quedar sin nada. No des nada, no lo des, no lo des, porque no vas a lograr nada. Y hermano, nosotros no lo damos para lograr algo, lo damos por amor. Bueno, ¿qué sí queremos lograr? Que la obra avance. Entonces, leo de nuevo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da porque sabe que cree. Cuando usted da, usted está creyendo que va a seguir recibiendo de parte de Dios. Hágase una mirada introspectiva y piense si en algún momento de su vida usted pensó que el dar le quitaba a usted dinero, le quitaba a usted la oportunidad de comprar cosas o de hacer otras cosas. Si usted alguna vez pensó de esa manera, arrepiéntase. Porque resulta y acontece que nosotros no damos pensando si yo voy a tener o no voy a tener. Yo lo hago por amor, por lo que Dios pone en mi corazón. Los capítulos 8 y 9 de este mismo 2 Corintios enseñan cómo debemos ofrendar y nos resaltan que, porque no vamos a leer todo el capítulo 8 y 9. Se los dejo de tarea. De todas maneras, pronto vamos a empezar el estudio de 2 Corintios. Pero ¿qué resaltan estos dos capítulos de 2 Corintios? Dan a los necesitados. Dan para mantener la obra de Dios. Y se debe dar de manera voluntaria y generosamente. Por eso vuelvo y repito, yo no voy a estar detrás de ustedes. Ofrenden, diezmen, ofrenden. Cada quien sabe la relación que tiene con Dios. Usted no va a ser ni más hermano ni menos hermano mío si usted no lo hace. Yo suelo decirle a las personas, ya ves que aquí escribió algo, Kenia, Dios te bendiga, mi princesa. Ella dice acá, escribió, yo suelo decirle a las personas que es un acto de fe, es que es un acto de fe. Y en un acto de fe hay un acto de amor. Porque usted, al quien le cree, lo ama, y a quien ama, usted le cree. Exactamente. No van separados. No van separados. Eso es como que, ay, yo amo a mi esposo y le crees. Yo amo a mi esposa y le crees. Yo amo a mis hijos y le creemos. Entonces, tanto pasa que la gente suele criticar mucho eso. Sí, mami. Sí.
Esto es un tema controversial, de verdad que sí. Pero cuando nosotros tenemos convicción, la gente puede decir lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, porque total, quien conoce la verdad es usted y soy yo. Entonces, tampoco se lo vamos a meter. No, la verdad se explica, se expone. Y el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros permite ese trato del Espíritu Santo. Pero el llamado es que si usted y yo lo comprendemos, lo practiquemos, porque si no, nos van a pedir cuentas por ello. No es que a ellos no, porque cuando una persona no acepta esta verdad, aún diciendo que es cristiana, es porque realmente todavía es un neófito. No voy a decir que no es cristiano, es un neófito. Es un cristiano inmaduro. Y también sé que se ha abusado de esta verdad. También lo sé y lo declaro por la calle del medio. También se ha abusado de esta verdad. Y por eso yo prefiero confiar en mi Señor, que trate con ustedes y que lo que el Señor ponga en su corazón. ¿Necesitamos la finanza? La necesitamos. Tanto que yo estoy buscando otro empleo. No para yo vivir como reina, porque mi reinado está allá arriba con Cristo Jesús al lado de él. Yo lo único que quiero es con él. Pero mientras esté aquí en esta tierra y esté este ministerio, nosotros necesitamos suplir las cosas para el ministerio. Entonces yo le dije al Señor, eso está en oración, Señor, si es tu voluntad, que yo consiga otro empleo para seguir aportando, para aportar más. Amén. Si no, gloria a Dios. Le he dicho, trae quienes ofrenden, quienes inviertan en este ministerio. De verdad que sí. Entonces, fíjense algo. Nosotros tenemos que ver acá que en estos dos capítulos el Señor nos dice que tenemos que darle a los necesitados. ¿Cómo este ministerio puede darle a los necesitados si no tenemos para nosotros mismos? Como ministerio. ¿Cómo hago? El Señor puso en mi corazón una salida. Yo quiero que vayamos todos los que podamos ir a una plaza, a un lugar a donde el Señor nos lleve a predicar el evangelio, pero quiero llevar algo, aparte de algo de beber, algo de comer. ¿Cómo creen ustedes que puedo hacer yo eso? Explíquenme. Necesito dinero. Necesito dinero para comprar las bebidas, necesito dinero para hacer ya sea el pan, la arepa, lo que sea, porque la palabra la llevamos nosotros. Los tratados, creo que todavía tengo un poco de tratados por allí, pero necesitamos el dinero. Y si no hay tratados, hay que comprarlo. Entonces, necesitamos dinero. No compro tratado porque el Señor me dio una palabra y la acomodo en tarjetitas. Tengo que imprimirla. Entonces, es muy fácil decir, no le deja a la iglesia, ve y llévaselo a un pobre por ahí. Y tú eres cristiano. ¿Y la iglesia cómo queda? Sí, le damos a los necesitados. ¿Acaso no tenemos en la misma iglesia necesitados? Déjeme decirles que sí. Y muchas veces tenemos muchos pastores necesitados. Créanme que sí. No todos los pastores son corruptos, como la gente los quiere hacer ver. Para mantener la obra de Dios, lo necesitamos, porque sí. Porque si yo fuera multimillonaria, no necesitaría que ustedes ninguno diera, sino que se hiciera todo. Y ya. Y debe ser voluntaria y generosamente. Por eso es que no puedo obligar, ni quiero obligar, ni voy a obligar a nadie. Y los voy a amar igualito. Yo no tengo ningún control, ningún registro de quién diezma, de quién, o sea, yo sé quiénes son, pero yo no tengo ningún cuaderno, ninguna de eso. Y cada vez que alguien lo hace, oro inmediatamente por esa persona. Y como se los comenté en alguna oportunidad, hay una hermana que ya canceló un año de MED. Esto no es gratis. Es más, el tiempo que nosotros duramos en MED
no lo pudiéramos durar si no pagásemos. Y para la gloria de Dios, la gloria y la honra es de Dios. Se movió a una hermana que ella misma, y más vale, ella estuvo detrás, le dijo Isabel, después estuvo detrás de mí hasta que, profe, por favor. Y yo, sí, mami. Y ella me hizo, y se pagó. Porque no se crean, para mí no es tan fácil tampoco, por lo mismo que dice Kenia. La gente habla demasiado. Pero ya yo tengo que dejar de pensar en lo que diga la gente, porque yo no estoy haciendo nada indebido. Y de hecho, ella me dijo, si quiere lo hago con usted. Le dije, no, mamita, no, espérese que yo ya escribo a Isaac. Y nos conectamos los tres. Yo los vi nada más, porque hablaron, fueron entre ellos, pero yo estaba conectada. Se conectó la hermana, se conectó el hermano y me conecté yo. Y se pagó el año. La gloria y la honra es para Dios. Pero ¿quién se dejó usar? La hermana. ¿A quién movió Dios? A esa hermana. Y ella se dejó usar. Y ella tiene la bendición de eso. Y yo no se la puedo negar. Yo no puedo decir que sobre ella Dios va a traer bendiciones y trae bendiciones grandes. ¿Por qué? Porque ella da generosamente y voluntariamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que sea de manera voluntaria. Dios promete bendecir a los que dan de corazón. Yo no le voy a decir si es abundantemente o no, porque usted sabrá. Porque si yo doy de corazón, yo voy a dar todo lo que mi corazón. Usted, mire, usted tiene derecho a no creer. Pero yo he dado lo que he tenido. Y Dios lo ha bendecido. El hermano Isaac, la hermana Leonel y mi persona, y yo di el testimonio en diciembre, si yo no me equivoco, pero lo voy a volver a dar ahorita. Estamos en un grupo de civiles que queremos hacer obra social. Y ahí hay una hermana en ese grupo y ella me llamó. Yo en ese momento fui la tesorera para una actividad. Yo estaba recaudando el dinero de esa actividad. Y ella me escribió al privado y me dijo, hermana Merite, ¿cuánto es? Yo le dije, solo $2. Me dijo, ay, yo pensaba que era más. Bueno, para ir resumiendo todo, ella dio más. Y aparte de que dio más, me llama a las horas, una hora y media, me llama. Merite, y yo, mami, dígame, mira lo que me pasó. Tú sabes que estaban y me echa el cuento, ¿no? Y vamos a caer al punto. Me dice, yo solamente tenía para el cartón de huevo. O sea, ella me dio el valor del cartón de huevo. Y yo te lo di, porque yo dije, bueno, Dios proveerá. Merite, y no has podido creer que me acaba de caer un dinero que ni me lo esperaba. Ya ni me acordaba que me lo debían. ¿Ven cómo el Señor hace? Y era mucho más que ella lo que dio del precio del cartón de huevo. Y dio igual hasta un poquito más de lo que acababa de dar hace 2 horas atrás. Y me volvió a escribir, Merite, el Señor sigue bendiciéndome. Es nuestra actitud. Es nuestro corazón. Yo les voy a decir algo y se lo voy a decir de todo corazón, con todo el respeto para todos, porque no es por ninguno de ustedes, pero a mí me explota la costumbre una gente pichirra. Una gente que tenga que cortar aquí para pegar aquí y para después decirte que no puede. O sea, yo desde que yo me convertí, yo no puedo ser así. No puedo. No puedo. Si el Señor me pone en mi corazón que sí, y mire, yo le voy a decir algo. A mí una vez me dijeron, Merite, ¿por qué tú nunca dices que no? Porque cuando yo me convertí, el Señor me enseñó a meterme en problemas. ¿Por qué digo yo eso? Porque en mi naturaleza eran problemas, pero en la de Él estaba la solución. O sea, a mí me cuesta para la obra del Señor decir que no.
cuando dicen, no, pero es que no tenemos con qué se sienta. Mire, yo detesto, y se lo digo, yo detesto ese dicho, porque nada cristiano es. ¿Con qué se sienta la cucaracha? Será cucaracha tú, para no tener con qué sentarte. Pero a la verdad, si el Señor nos está moviendo es porque Él va a respaldar. ¿Sabes por qué no vemos la gloria de Dios? Porque Dios nos está diciendo, lánzate por ahí, y tú dices, no, Señor, ahí hay un hueco, ahí hay un abismo, y resulta ser que la mano de Él está aquí abajo. Pero si tú no te lanzas, tú no vas a saber que ahí estaba la mano de Dios. Y era la mejor salida. Nosotros queremos andar por vista y no por fe. Entonces, como andamos es por vista, si no lo vemos, no lo creemos. Y si no lo creemos, no actuamos. Ahí murió. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer que tú veas la gloria si tú no quieres avanzar porque tú no lo estás viendo? ¿Ven que es tremendo? Como este tiempo ya se va a acabar y yo dije que hoy terminaba esta clase, tenemos unos cuantos versículos que leer. Y lo vamos a leer así. Proverbios 3 del 9 al 10, Leonela. Proverbios 11:25, Mariani. Segunda de Corintios 9:6, el hermano Humberto. Lucas 6:38. Kenia, ¿puedes leer? Pregunto. Quizás no tiene una Biblia. Sí, pero ¿qué cita sería? Lucas 6:38. Pero de una vez. ¿Cómo? De una vez. No, todavía no. Lucas 6:38, ok. Ajá. Comenzamos. Leonela y Isaac tienen pasajes, ¿verdad? Leonela tiene, yo no. Isaías 32:8, hijo. Ok, comenzamos. Proverbios 3, 9 y 10. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Proverbios 11:25. Amén, es el mío, ¿verdad? Mi amor, el suyo. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Amén. Amén. Segunda de Corintios 9:6. Amén, léalo. Ajá. Segunda de Corintios 9:6. Tienes el micrófono apagado, papá. Ajá, ahora sí. 9:6. Sí. Ok, dice así. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Amén. Ahora Lucas 6:38, Kenia. Amén. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Amén. Así es. Isaías 32:8, Isaac. Amén. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amén, gloria a Dios. Ahora Malaquías capítulo 3, verso 10 al 12 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos aquí en todas estas citas que les recomiendo que puedan volver a ver esta clase posteriormente con más calma. Pausen, lean cada versículo, piensen, mediten en ello. Porque ahorita es como rápido, ¿verdad? Pero cuando uno se sienta a estudiarlo y a meditar versículo por versículo y a pedirle al Espíritu Santo que dé más da. Vemos entonces que en estos versículos vemos promesas de bendición por el dar, diezmo u ofrenda. Hay bendiciones para cada uno de nosotros. De lo contrario, obviamente, en las escrituras, tanto Malaquías como en Deuteronomio y en Ageo, se registran algunas cosas para los que no ofrendan o diezman, pues, ni diezman ni ofrendan. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, 8 y 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois por maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Imagínense ustedes que en el Antiguo Testamento el no dar los diezmos y la ofrenda era robarle a Dios y eran malditos con maldición. Deuteronomio 28, que lo voy a buscar acá. Deuteronomio capítulo 28. Allá va. Nos dice de la siguiente manera, del verso 15 en adelante. No los voy a leer todos porque son varios, pero voy a leer algunos, ¿verdad? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí comienza a decir una cantidad de maldiciones, porque estas son las consecuencias de la desobediencia que están registradas en Deuteronomio 28, del 15 al 68. En Ageo, me voy al profeta Ageo, capítulo 1, y con este versículo, bueno, no cerramos con ese. Vamos a cerrar con uno de Hebreos. Aquí está. Ageo 1 dice de la siguiente manera. Sembréis mucho y recogéis poco. Esto es Ageo capítulo 1, versos 6 al 11. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Señores, si el Señor pone en su corazón la manera en que usted va a dar, no lo reprima. Nosotros necesitamos dar, como lo acabamos de ver, para mantener la obra, para ayudar a los necesitados, y tenemos que dar de manera voluntaria y generosamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no está obligado, pero obvio que su generosidad va a ser recompensada. Su amor, su devoción real va a ser recompensada. El plan de Dios es que los cristianos sostengan la obra de Cristo en el mundo con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces vamos a leer y le vamos a pedir a Isaac que busque este versículo para que lo coloquen allí y no se nos olvide.
Si no lo tiene subrayado en su Biblia, subráyelo y medite en él. Hebreos 7:8. Con él terminamos. Hebreos 7:8. Ahí está. Hebreos 7:8 dice de la siguiente manera: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando usted entrega sus diezmos y sus ofrendas, lo puedo recibir como humano, pero realmente lo está recibiendo Dios. Es el mismo Dios que está allí, que está viendo tu corazón, que conoce lo que tú no dices, incluso lo que tú mismo te reprimes, Él lo conoce. Entonces, con esto cerramos la clase de los diezmos y las ofrendas. Ya vimos la semana pasada el Antiguo Testamento, acabamos de ver el Nuevo Testamento. ¿Qué importa en este momento? Tu actitud, tu corazón, tu amor. No es tanto el valor, es el sentir. Es por qué lo das, qué te está motivando. Y ojo, la viuda dio poco, pero no era lo poco, es que lo dio todo. A ella le costaba la vida incluso darlo, porque estaba dando todo lo que ella tenía. En las escrituras tenemos a un hombre, al joven rico, que habló con Jesús porque él quería seguir a Jesús. Y él le dijo, cumple la ley y los mandamientos. Y él le dijo, lo cumplo desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y eso fue lo que lo detuvo. Que Jesús le dijera que diera todo. ¿Saben por qué Jesús le pidió que diera todo? Porque Jesús no le pedía a todo el mundo que lo diera todo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro y si tu corazón, el centro de tu corazón son las riquezas, no vas a amar a Dios, sino que vas a amar más las riquezas que a Dios. Kenia nos iba a decir algo. Sí, bueno, yo quería preguntar algo que tengo una duda y es que, bueno, yo le hablé a una persona de los diezmos, la ofrenda, como siempre hablando y diciendo algunas cositas como, no es tratar de convencerlo, pero sí de decirle, esto es más con Dios que con los hombres. Bueno, el punto es este. Hay dos iglesias, la una por mi casa y la otra por otro lado donde yo me congregaba. Y yo digo, bueno, cuando yo voy a dar el diezmo, ¿qué tiene que ser? Con el mismo dinero que yo lo recibí, porque yo quería darle en otro lado, pero me tocaba hacer una transferencia. Entonces dije, no, entonces la doy en este que es más cerca y no tengo que cambiar el billete o enviarlo por allá y enviarlo por acá. Entonces, ¿eso importa o no importa? Porque es ahí donde dije, bueno, como creo que mi abuela creo que me dijo que tenía que ser del mismo dinero que tú recibes, de ese saca y entrega. Entonces, como lo demás tenía que hacer una transferencia a mi cuenta y luego por Binance utilizar en USDT y de USDT luego lo mandaban a una cuenta en pesos y luego de pesos tenía que sacar un montón de proceso. Entonces, ¿eso tiene algo que ver o no? Porque yo, por ejemplo, estando a la distancia, sí quisiera, a veces hay la iglesia que está por la casa de mi mamá, que realmente es una situación difícil. Bueno, Mari, no sé si Mariani, no sé si fue y la vio. Y yo digo, oye, sí me gustaría ayudarles realmente. Y digo, ya estando a distancia, no sé si sea conveniente el dinero que uno reciba, luego lo manda por allá, lo manda por acá, o, o tiene que ser el que tú recibes, ese es el que tienes que dar sí o sí. Bueno, eso quería preguntar. No, mami, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que des lo que el Señor puso en tu corazón. Que si O no sea, es, no es el mismo dinero que recibiste, porque imagínate tú, este, cuando
uno recibe una transferencia, ¿qué sabe qué dinero está recibiendo? Y uno lo que hace, porque ahorita muy pocas, creo que muy pocas iglesias están recibiendo, o sea, se recibe moneda, pues. Entonces, no tiene nada que ver Claro, con eso. porque para mí yo decía, lo necesita más esa iglesia, pero bueno, eso habría que hacer todo ese trámite para poder enviarle ese dinero y que lo reciban, entonces mejor aquí con el mismo que yo recibí, con ese lo doy, pero bueno, ya era eso. Sí, no, eso no tiene nada que ver, mi amor. Se puede darle con lo que tenga a la mano. Así es. Bueno, Aún aunque no fuera mío, porque no era mío, o sea, era que yo a alguien le hablé de esto y entonces me dijo para que yo le entregue y aún así hice la oración y le dije, ya lo voy a entregar ahora, entonces, aún así no importa tampoco. Ok. no, tan bella. Ok, ¿alguna otra pregunta? Les recuerdo que ahora vamos a estar en vigilia, más o menos en 40 minutos, porque no he sabido nada de Mari. Ella estaba hoy en una actividad, pero ella va a estar porque es la directora de la vigilia. La vigilia está pautada para las 10, pero bueno, nosotros estaremos pendientes a partir de las 10 de la noche. Así que les bendecimos, estén pendientes, inviten a otros. Por ahí está el video de invitación. Pásenlo, pónganlo en los grupos, inviten a las personas, aunque sea un ratito, para que nos acompañen. Así que bueno, bendigo a nuestra hermana Maye y a sus hijas, a sus nietos. Los bendecimos a todos y vamos a pasar a nuestro hermano Humberto, que es el director hoy, para que nos despida y nos vemos más tarde. Por el favor de Dios. Amén. 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 Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor y tu bondad, por la ayuda y por la fuerza que nos da, y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, Señor, en esta hora, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, provéenos, Padre mío, Padre Santo, para diezmar, Padre mío, Señor, para ofrendar, Señor, con todo corazón y con gusto, Padre mío, y con amor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos. Pon en nosotros, Señor, ese sentir, Padre mío, Señor, que pusiste, Padre mío, Señor, aquellas personas, Padre mío, Señor, cuando ofrendaron, Señor, para tu tabernáculo en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Pata, pata, socorra. Santo, santo, socorra. Eres santo y maravilloso y bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Nuestra ayuda, nuestro socorro, Señor, es usted, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, Señor de los cielos, damos gracias, Padre mío, Señor de los cielos, por usted, Señor. Padre Santo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre mío, Señor de los cielos, y por dirigirnos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice, Señor, nuestra finanza, Padre mío, nuestro empleo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, para ofrendar, Señor, y diezmar, Señor, con amor y con gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Santo y bueno y maravilloso eres, y creador del cielo de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti, Señor, esta vigilia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor. Usted dice en tu palabra, Padre, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestad y gobernadores de las tinieblas y toda hueste maligna que operan en los aires y en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, atamos al sueño, atamos al desánimo, el desaliento, Padre mío, lo echamos fuera de nuestro camino, Señor, de nuestro hogar, Padre mío, de nuestro contorno, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, atamos toda flojera, Padre mío, atamos el insomnio, Padre mío, atamos el nerviosismo, Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera, Padre mío, con el poder de tu palabra, mi Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, mi Dios Todopoderoso, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amados. Bueno, los esperamos ahora en un rato. Bendiciones para todos.
Y bueno, estemos al pendiente. Hasta ahora.